Bien, continuemos con este pequeño video tutorial de requerimientos. Nuevamente me voy a conectar con el usuario de Pablo Sarabia y voy a mostrarles ahora las características de cómo se generan precisamente estos campos, los campos para esta parte, ¿no? Cómo los podemos modificar, cómo los generamos, cómo afectan al reporte, cómo afectan al proceso de carga desde el Excel, etcétera, ventajas, desventajas y bueno, con eso también voy a presentar algunos requerimientos, ¿no? Si bien la idea es de que esto se puede modificar, es muy fácil modificar, sería ideal de que no se lo haga, pero bueno, sabemos de que son cambiantes los requerimientos y se va a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene, como les había explicado, es una parte que es dinámica, estática, es decir, esto no se cambia, y esta parte que es dinámica. Esta parte directamente se la define en la base de datos. Voy a ver acá, voy a conectarme acá y acá está. Esto se define en una tabla de la base de datos, que es esta. Si se fijan, estos son los valores de quinoa y tienen, digamos, objetos, campos de una tabla de una base de datos, ¿no? No necesitan tener conocimientos avanzados de base de datos para hacer esto. Pablo me lo preguntaba, pero no es necesario. Ya van a ver cómo, ¿no? Entonces acá yo puedo hacer las modificaciones. Por ejemplo, el nivel 1 es la producción general de quinoa, ¿no? Y tiene este campo que están viendo acá es un divisor y está representado en la base de datos de esta manera. Si se fijan acá, este es el campo que tiene un divisor, la etiqueta, etcétera, ¿no? Y ahí están, digamos, el diseño de ese campo, tengo también la fuente de datos de ese campo, tengo el comportamiento de ese campo. Ven una ayuda, si se fijan acá, este no tiene ayuda, pero los otros tienen una ayuda que está ahí, que también se traduce como, como un campo de esta columna, ¿no? De esta fila o de este objeto en la base de datos. Tiene un estado y tiene una transacción y bueno, aquí manejamos parte de la auditoría y esta es la transacción general del objeto, ¿no? Entonces podrían hacer los campos directamente acá, las modificaciones. Por ejemplo, aquí dice etiqueta, es el campo de producción de quinoa. Y acá tengo otra etiqueta que es el título, que este es el que se está viendo allá, ¿no? Entonces podría agarrar y hacer los campos, datos generales de producción de quinoa. Digamos, voy a colocar acá ejemplo. Para que yo pueda hacer esta modificación, tengo que darle una transacción de modificar en la base de datos, ¿no? Y yo guardo este documento y debería cambiar esto si lo he hecho bien. Debería cambiar acá y me está mostrando datos generales de producción de quinoa ejemplo, ¿no? Es lo que acabo de colocar. Y así cada uno de estos campos, ¿no? Ahora tal vez ustedes me dirán, bueno, va a ser medio complejo, digamos, hacer las modificaciones acá, sí, lo entiendo. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Para empezar, este no es un tutorial específico de esto lo vamos a hacer, digamos, a un nivel un poco más técnico, tal vez para una persona, pensando en una persona que tiene, digamos, nivel informático, aunque no lo veo como condición necesaria, pero solamente quiero mostrarles aquí a ustedes, que son las personas conceptuales y las que manejan esto, ¿no? Una explicación un poco más gerencial. Entonces, todos estos campos tienen una estructura de definición que igual está acá definida, ¿no? Esto digamos, aquí lo están viendo, que es un poquito más técnico, ¿no? Como el nivel, la etiqueta. Voy a explicar en un video tutorial qué significan estos campos y cómo se tienen que llenar. Pero básicamente, si se fijan, son los mismos campos, o sea, las características y los atributos que yo puedo ir cambiando y generando dentro de lo que vendría a ser el mismo campo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hemos estado manejando nosotros? Acá me he creado un script de la base de datos donde yo he colocado, digamos, objeto, diseño, fuente de datos, comportamiento, ayuda, transacción, ¿no? Por ejemplo, este objeto
tiene en básicamente el tipo de los datos, ¿no? Aquí es que es un campo, este es el tipo del campo, cuál es el nivel, para aquí no es el nivel uno, cuál es su etiqueta, qué es lo que se está mostrando, ¿no? Y acá en relación al diseño, si es una función de la base de datos, si es una función que requiere varios valores, si digamos en sus opciones cuál es el tamaño, cuál es su clase, cuál es su alerta primaria, cuál es la etiqueta o lo que se despliega. Acá, digamos, tienen algunas características donde yo podría definir si es, por así decir, un campo que se está trabajando desde una función, desde una vista de filtros, etcétera, ¿no? Son términos técnicos, sí, pero no los van a usar porque el nivel de complejidad del sistema no los necesita. Por ejemplo, acá estaríamos manejando algo que se llama llaves foráneas, que no lo estamos usando, ¿no? Esto sí es el orden, ¿no? Este es el primer campo de los campos dinámicos, ¿no? El primer campo es este. Entonces ahí me está mostrando el orden. El segundo campo es producción quinoa en kilogramos. Ahí está. Perdón, así mejor. Es producción de quinoa en kilogramos, ¿no? El tercer campo si es ecológico, ¿no? Y aquí tengo solamente 5 campos. Entonces, como les decía, no voy a hacer una explicación detallada, sí en otro video, pero básicamente acá lo que sí se tiene que respetar es el orden, ¿no? En qué orden van, si se fijan cuál es su versión, qué tipo de control es, por ejemplo, este es un divisor, este es un campo de tipo texto, este es un campo de tipo drop down list, así se llama, es un campo donde yo voy a seleccionar sí o sí no. Este es otro tipo campo de tipo drop down list, pero acá se me está dando el comportamiento. Por ejemplo, acá estoy seleccionando el tipo de campo de que es un control de tipo drop down, ¿no? Y simplemente no tengo más, digamos, o sea, no tengo opciones de si seleccionar más de uno, etcétera. Eso se define acá. Por ejemplo, el tipo de entabulado es múltiple. Eso quiere decir de que puedo seleccionar más de un valor. Acá, digamos, al estar omitido, no, solo selecciono uno o el otro. Y acá le estoy diciendo que cuando yo seleccione si se va a cerrar o no el campo, en este campo yo selecciono, en el tipo sí, no, y el campo se cierra, ¿no? Entonces, básicamente esto que les he explicado es todo. No hay más, digamos, conocer ciertas cosas porque no se manejan cosas más. Acá, digamos, required es una opción que me dice si el campo es requerido, ¿no? Y eso era, por ejemplo, lo que les quería mostrar. Por ejemplo, acá la persona entrevistada registra el nombre. Bueno, y el resto esta es la ayuda, ¿no? Indique la producción total de las parcelas de quinoa, eso es lo que me está mostrando acá. Si se fija, indique la producción total. Le voy a cambiar algo que decía registre en kilogramos, ¿no? Estoy colocando ahí para ver el funcionamiento. Listo. Y acá, si se fijan, todos los campos son required, es decir, se los requiere, ¿no? Entonces acá a la persona entrevistada le voy a quitar esto. Si yo trato de guardar, habíamos dicho, todo tiene que estar lleno. Aquí solo me está encontrando este, ¿no? Si yo coloco aquí la producción de quinoa, si yo coloco el tipo de entabulado libre y piso, y si yo no coloco la persona entrevistada, pero sí la fecha de entrevista, el sistema me está diciendo de que este campo falta, ¿no? ¿Cómo lo cambio eso? Es simple. Acá en la persona entrevistada me está diciendo el campo es requerido. Entonces acá basta con que le ponga null, es decir, que no va a ser requerido, y listo. Y simplemente haría correr mi script, en este caso, podría haber hecho ese cambio directamente en la base como lo hemos hecho hace rato, pero acá voy a colocar simplemente mi script que me va a generar esto nuevamente, y acá coloco un F5 y ya se han registrado los cambios, ¿no? Entonces acá este campo, la persona entrevistada ha desaparecido el asterisco, y ahora que guardemos ya no nos los va a pedir este campo, ¿no? Entonces aquí la producción de quinoa, he cambiado la ayuda, ¿ves? Indique la producción total de quinoa, registre en kilogramos. Así más o menos se maneja, como les digo, este generador que tienen ustedes. Ya les digo nuevamente, no es muy conveniente que ustedes
que se cambie mucho esto, ¿no? Si bien se da la flexibilidad, lo mejor es de que no se haga. Entonces, antes este campo tenía que ser llenado, ahora como le he quitado en su definición de que sea requerido, seguramente el sistema me va a o debería dejarme pasar. Acá, ay, miren, no he colocado el nombre de la parcela, voy a buscar a otra persona, Agapito tercero, ¿no? Y bueno, este no debería tener, y ya me ha dejado guardar, sin haber registrado a una persona entrevistada, ¿no? Entonces, antes de pasar al proceso de validación y cómo podríamos manejar esto, he creado algunos campos. Si se fijan, acá yo tengo el reporte, ¿no? Voy a hacer el reporte, lo voy a mostrar en esto, y me está mostrando los 5 campos, ¿no? Obviamente no tendría la dinamicidad que estamos esperando del producto si yo creo un campo y tengo que venir a modificar el reporte y tengo que hacer algoritmos para cambiar el proceso de importación. Entonces es ahí donde hemos tenido estas complicaciones que les decía, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en mi script, me he creado otros campitos, ¿no? He creado, digamos, un divisor de parcela, que es un divisor 2, y ya vendrían a ser los datos que me faltan, ¿no? Obviamente esto lo voy a hacer, digamos, de manera manual, se debería hacer una vez, y lo único que estoy haciendo acá es añadir datos, ¿no? Entonces ahí, si se fijan, he creado un nuevo divisor, registro de inspección de parcela certificable, primera parcela, digamos, qué tipos de campos son, y bueno, esto que se los voy a explicar, ¿no? Incluso tengo un cumple, no cumple, etcétera. Otra cosa que es súper importante es de que esto que tienen ustedes acá se divide, digamos, en 12 caracteres, columnas o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces aquí esto tiene que sumarme 12 para que se vea todo así. Por ejemplo, acá este debe venir 2 o 3, este también 3, este también 3, son, no, miden 2, 2, 2, son 6. Este mide 4, son 10, y este mide 2 nuevamente, son 2. Entonces en este tengo el tamaño es 12, el tamaño es del divisor, es 12, es todo el ancho, y los siguientes me están dividiendo 3, 3, 3 y 3, lo cual me suman los 12, ¿no? Entonces hago correr nuevamente mi script, ya, es simplemente que faltaba ahí la coma, ya, entonces ya está, ya he creado los campos, nuevamente hago el F5 acá, ¿no? Y ya se han generado los datos de los nuevos campos, ¿no? Antes solamente tenía estos campos y ahora tengo estos campos más, ¿no? Entonces acá yo tendría que agarrar la hoja de Excel que me han presentado, la he visto, Mirko ya la ha trabajado bastante mejor que la primera, y ir creando los campos acá, ¿no? Ya teniendo un poquito de conocimiento de cómo funciona esto, voy a ver si voy a crear las parcelas certificables, ¿no? Etcétera. Lo que les decía, miren, aquí tengo como el sistema encuentra los 12 espacios ubicados, lo tengo, ¿no? Pero podría agarrar y colocar acá 6, 6, ya estaría creando 2 filas, ¿no? Si yo necesitara los campos de esta forma, ¿no? Si se fijan, ahorita es 3, 3, 3, una sola fila, voy a crear de que sean 6, y automáticamente, haciendo un refresh a la página, el sistema ya me ha generado los campos, digamos, en 2 filas, ¿no? Entonces tengo en 2 filas. Lo voy a dejar como estaba, se ve mejor, lo estoy colocando para que entre, digamos, mi segunda fila en 3 campos, ¿no? Y lógicamente acá podría ayudar, indique qué tipo de utilizas para la quinoa de la lista de valores, no lo sé, podría decir este campo que no sea requerido, este campo que no sea requerido. Estas son funciones, voy a explicarlo mejor en el video tutorial, pero básicamente esto es una vista de filtro a la que podemos aumentar datos, quitar datos, etcétera, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces voy a hacer de que esto se registre así en el sistema, voy a hacer un último registro. ¿Qué está pasando? Ahorita el primer guardado que teníamos me ha guardado estos datos y estos han aparecido de nuevo, ¿no? Entonces, una vez que yo valide, si yo valido, digamos, antes de que existan estos datos,
eso se va a guardar en un estado validado y los reportes van a salir, digamos, ahí. Por eso les decía, no es muy conveniente que se modifique. Entonces acá, superficie de la quinoa voy a colocar, digamos, 15, la superficie cultivada que sean 2 hectáreas, si se está cumpliendo la rotación, le estoy poniendo que cumple y que sí utiliza riego, hago el guardado, el sistema ya me está registrando estos nuevos datos, se han guardado y ya puedo hacer la validación. ¿Qué pasa con mi reporte? Yo voy a hacer descargar el reporte, pongo abrir y automáticamente el sistema me está generando los nuevos datos, ¿no? En 2 columnas, pero se dan cuenta que yo no he hecho ninguna modificación, nada, simplemente estoy trabajando con la estructura de la base de datos y el sistema me está ya generando, digamos, el reporte con los nuevos datos. Entonces aquí van a ir apareciendo los nuevos datos a medida que los vayamos creando. Como no conozco la calidad de sus datos, etcétera, probablemente acá, no sé, podría haber agarrado y colocado estos en 3, etcétera. Se ha definido de que precisamente para mantener la dinamicidad me entren los campos de 2 en 2, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado de que si va a haber un campo que tiene muchos datos, tal vez colocarlo acá en una sola fila para que en el reporte me aparezca, digamos, en esa forma, ¿no? Entonces ahí está. Y lógicamente, si yo ahorita hago la implementación o la carga, la importación de los datos de... A ver, un ratito voy a hacer la validación, deme 2 segunditos, voy a hacer la importación estoy en quinoa, ¿no? Entonces, la importación que antes me daba por correcta, uy, lo he cerrado esto, voy a abrir template, estructura de carga quinoa, no actualizar, esta, antes que habíamos importado, seguramente acá, con los datos que tenía antes, los copio y los pego, ¿no? Seguramente si se fijan acá la estructura de la importación o de los datos ya está con los últimos datos, ¿no? Superficie, estos 4 que hemos añadido. Entonces, si yo quiero hacer una carga, el sistema me va a decir la cantidad de columnas debe ser 24, ¿no? Entonces, acá antes teníamos que eran 20 y sí esto me servía. Entonces, acá también es dinámico, no he hecho ningún cambio en esta importación. El sistema va a hacer la validación de estos datos en función de la programación que acabo de mostrarles. Es decir, si ustedes van a ir aumentando datitos acá, ya el sistema los va a validar para que suban, ¿no? Y por último, para cerrar esta parte que se echó larga sin querer, quería explicarles lo siguiente. Acá tengo ya mi registro de quinoa, ¿no es cierto? El que acabo de crear o el que estoy trabajando, ¿no? Y estamos viendo de que no tengo este campo, ¿no? No tengo este campo de la persona entrevistada, pero no hay ninguna validación, ¿no? Entonces habíamos dicho de que uno de los requerimientos es de que los reportes, estos datos nos tienen que indicar qué campos yo podría llenar en este estado, ¿no? Pero que el sistema al momento de validar me diga, momento, te falta la persona entrevistada, no se puede validar este formulario, ¿no? Pero estoy viendo de que tal vez todos los campos deberían ser no requeridos para que yo los pueda guardar. Bueno, no sé si todos, eso ya tendrían que definirlos ustedes, para que nosotros luego validemos, ¿no? Ahorita si yo hago la validación, el sistema me va a decir, no ha habido ningún problema, ¿no? Entonces ya está validado. ¿Qué quiere decir? Que estos datos en teoría están correctos y bueno, no sé si están correctos, la verdad, les digo, porque falta en el caso según nosotros la persona entrevistada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Aquí voy a colocar una validación. Discúlpenme, no la había tenido por acá, pero voy a colocar una validación a nivel de la base de datos. Esto sigue siendo un poco técnico, aunque no debería y no lo va a hacer en realidad. Acá, ¿no? Estoy haciendo la solicitud y esta sería la validación. Verificar que la persona entrevistada exista, ¿no? Entonces acá, al momento de hacer la solicitud, lo que hemos hecho ahorita, estoy diciendo de que
si la persona, es simple esto, estoy diciendo, la persona entrevistada está vacío, entonces desplegame el mensaje de error. Aquí no me está mostrando nada y le estoy colocando esto. Le pongo compilar y ya está, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo dato. Ya sabemos que tengo que entrar acá, estamos con quinoa, voy a crear un nuevo registro. Estamos dejando de que nos deje guardar esto en personas vacías. Voy a colocar los datos de maní, voy a colocar a Kisa, creo que aquí tengo Agapito tercero, o creo que tengo en Anapki, Parcela Quiñones. Aquí no hay datos, entonces acá voy a guardar los datos. Digamos que tengo 15 de maní, el tipo de entabulado. Acá puedo trabajar también solamente con el teclado, dejo la persona entrevistada vacía, no me va a dejar guardar si no tengo este campo. La superficie de la quinoa que sean 15 hectáreas, la producida sean 12, cumple rotación de quinoa, que pongamos de que sí cumple, y no utiliza riego. Me está dejando guardar, ¿no? Nuevamente la persona entrevistada está en estado vacío, pero le he puesto una validación de que no me permita validar si esta persona está digamos, está vacío este campo, ¿no? Entonces, si he hecho las cosas bien, el sistema debería mostrarme un mensaje, ¿no? No es posible validar el documento, pues no ha registrado el dato de la persona entrevistada, ¿no? Entonces, lógicamente acá nosotros podemos validar lo que sea, es decir, dejarles meter el formulario incompleto, pero la validación sí debería tener, digamos, esa regla de que todos los campos estén llenos o ciertos campos estén llenos, o por así decirlo, ¿no? Acá lo que les decía, ¿no? Yo puedo guardar esto con 18, ¿no? Entonces no tiene sentido que yo intente hacer una validación donde la superficie de quinoa son 15 y la superficie cultivada son 18, ¿no? Entonces eso me lo tienen que pasar ustedes. Yo puedo hacer algunas validaciones que a mí me parezcan lógicas, que tal vez esto es válido, ¿no? Pero entonces yo no puedo validar eso, ¿no? La fecha de entrevista no podría ser menor a la fecha actual, no lo sé. Esas son las reglas de negocio. Yo le permito meter al usuario todo lo que tiene, entre comillas, pero al momento de hacer la validación yo empiezo a verificar de que este formulario tenga consistencia, ¿no? Entonces eso es lo mínimo que debería pedirse aquí. Este formulario, imposible que él me lo pueda validar hasta que llene a la persona, ¿no? Entonces la persona entrevistada que sea Juan Pérez, ¿no? Y luego de guardar el documento que sea guardado, yo agarro y pongo la solicitud y ya está, el documento está solicitado, ha pasado al siguiente estado, donde está esperando una aprobación. Recuerden que los reportes se ven desde los datos que han sido aprobados, que ya tienen una validación, ¿no? Este documento que acabamos de hacer, si bien está en estado solicitado acá, en estado validado, bueno, este está validado, de este voy a mostrar datos. Estos que están en estado solicitado, si bien ya han pasado el proceso de validación, mientras no haya esa persona que los valide, no me van a generar datos. Eso sí es reglas de consistencia, ¿no? Nuevamente, estamos a la espera. Yo voy a empezar a trabajar con los datos que ha pasado Mirko, que están bien, he visto. Si tengo alguna duda le voy a preguntar y ya voy a generar los documentos acá, hacer los manuales. Y bueno, con eso nosotros prácticamente habríamos terminado la consultoría. Va a restar, y ahí que ustedes nos digan, ¿no? Va a restar que ustedes nos digan, no sé, este campo debería seleccionar esto o esto el otro de inicio, para que ya después, más adelante, ustedes se hagan cargo de los formularios, creen nuevos formularios, etcétera. Eso sería todo. Muchísimas gracias, como siempre, a la orden de lo que ustedes digan.